You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lago. Ya sabéis que aquí nos encanta escuchar y compartir historias que merecen ser contadas. Por eso hoy tenemos a Blanca Gómez, que llega desde Granada. ¿Qué tal, Blanca? Bienvenida. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. No, gracias a ti por aceptar, porque la verdad es que algo bueno que tienen las redes sociales es que podemos conectarnos entre personas que estamos muy lejos, como ahora es ahora el caso, ¿no? Tú en Granada, yo en Bilbao, pero que tenemos cosas en común, que tenemos temas que nos interesan a ambas, y eso es de lo que nos podemos ayudar, ¿no? En las redes sociales, en podernos poner en contacto con otras personas para poder contar nuestra historia y ver cómo nos podemos ayudar o cómo podemos ayudar a los que nos están escuchando. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que las redes a mí me han permitido conocer a muchas personas que viven con esta patología y creo que es una comunidad muy bonita en la que formamos parte y estoy muy contenta de haberme metido en ella porque hace poquito que inicié en las redes sociales y estoy muy contenta de formar parte de esta comunidad. Las redes sociales bien utilizadas pueden ayudarnos a todos. Es decir, tenemos que ser responsables en lo que comunicamos, en cómo lo hacemos y nos van a ayudar. Y antes de seguir conociendo la historia de Blanca, me vais a permitir pues saludar a la Correduría Barchilón, que cuentan con seguros para personas con diabetes, tanto de salud como de viajes, que son muy interesantes y que no nos discriminan por tener diabetes. Así que si queréis, estáis pensando en viajar o tener algún seguro, podéis hablar con la Correduría de Barchilón, que tienen el seguro de HNA de Atlántida. Y así que seguimos con Blanca para conocer quién es Blanca. Cuéntanos. Bueno, pues soy Blanca, tengo 26 años y debuté con diabetes tipo 1 a los 2 años. Prácticamente pues llevo toda mi vida con la diabetes y no tengo recuerdos de una vida sin diabetes, o sea, siempre ha formado parte de mi vivencia y de mis recuerdos. Y bueno, también soy fisioterapeuta y enfermera. Primero hice fisioterapia y después enfermería y una de las razones fue por la rama de la diabetes, que me fascina al ser paciente y también me fascina poder ayudar a otros que conviven con esta patología. Fíjate, Blanca, lo que nos acabas de contar, ¿no? Con diabetes tipo 1 desde los 2 años, lógicamente, bueno, pues no recuerdas, tus primeros recuerdos son siempre con la diabetes, ¿no? Pero sin embargo, a la vez, esta patología pues, te ha ayudado a empatizar quizá de alguna forma más con el resto de pues, futuros pacientes y te ha lanzado a estudiar por el tema sanitario, primero fisioterapia, luego enfermería y, si no he leído mal, gracias precisamente a esas educadoras en diabetes que tuviste la suerte, con la que tuviste la suerte de contar, ¿no? Sí, sí, uno de los motivos fue porque en 2020, cuando estaba acabando la carrera de fisioterapia, justo hicieron el sensor de glucosa y pues tuve que ir a recibir la formación y me di cuenta de que a mí me gustaría trabajar en un hospital con pacientes diabéticos y transmitiéndole mis conocimientos tanto como paciente como profesional. Entonces me di cuenta que esa rama de la sanidad me llamaba bastante la atención. Y fue una de las razones por las que me decanté a estudiar una segunda carrera, por lo que conlleva tener que dedicarle el tiempo. Madre mía, qué fuerza de voluntad, ¿eh? Habías terminado fisioterapia y te metiste de lleno en una carrera que también, pues tiene su importancia y su nivel, que es la enfermería, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo, Blanca, ¿compaginas las dos, tanto fisioterapia como enfermería, o te has centrado más en la segunda?
Ahora mismo me estoy centrando más en la segunda, pero porque he descubierto que me gusta más. ¿Vale? Me gusta más trabajar de enfermera que de terapeuta. ¿Te sientes mucho más tú, más llena, trabajando como enfermera y más con personas con diabetes tipo 2, ¿no? Especialmente. Sí, porque trabajo en atención primaria en centros de salud y los pacientes diabéticos con los que trabajo pues tienen diabetes tipo 2 principalmente. Los tipo 1 no suelen acudir a consultas No. para ello. Bueno, excepto para hacer cribados como revisión de pie diabético, retinografía o hacerse una analítica, pero principalmente trabajo en atención primaria con los tipos 2, haciéndoles seguimiento y mucha educación sanitaria en este tipo de pacientes. Que es fundamental la educación que yo creo que se les ha negado durante muchos años a las personas con diabetes tipo 2, ¿no? Se les ha infravalorado su diagnóstico, ¿no? Llegando a escuchar, por ejemplo, tiene usted un poco de la glucosa alta, ¿no? El azúcar alta. Y claro, saliendo a la consulta, ¿no? Pues tranquilos, bueno, pues que como que no era para tanto, ¿no? Y además ¿Cuál es yo, tu impresión? perdona que te interrumpa, yo llega un paciente y veo en su historial que está diagnosticado con diabetes tipo 2 y les pregunto, bueno, ¿usted es diabético? Y me dicen que no, que ellos tienen el azúcar un poquito alto, pero ellos no son diabéticos. Claro, es que esa es la respuesta más habitual en los pacientes con diabetes tipo 2, pero precisamente porque los primeros que en muchas ocasiones se lo han dicho han sido algunos sanitarios, no, no todos, pero algunos sí. Sí, sí, así es. ¿Y cuál es la reacción cuando les dices, no, no, usted tiene diabetes? Pues no quieren reconocer el diagnóstico o asimilarlo. Quizás la palabra diabetes les resulta muy fuerte y no quieren asimilarlo. Por mucho que se les explique, no lo asimilan bien. ¿Y cuáles son las pautas que tú les puedes dar a estos pacientes? Pues pautas de alimentación, de ejercicio. Por ejemplo, si se ponen insulina, pues recordarles que tienen que evitar las zonas de irrotación o muchas veces tienen dudas de cómo ajustar la insulina, pues explicarles, por ejemplo, la insulina, cómo deben de ir ajustándola en el día a día, etcétera. Claro, porque muchos pacientes con diabetes tipo 2 empiezan con, bueno, pues con medicación oral, Eso, pero acaban necesitando muchos de ellos insulina, ¿no? Y eso que ahora hay un amplio abanico de tratamientos porque se ha investigado mucho en la diabetes tipo 2 y tienen muchas más opciones, ¿no? sí. Incluso algunos a los que están insulinizados con insulina rápida y basal pueden acceder al sensor, ¿no? Sí, ahora mismo en Andalucía el sensor solamente se le pone a los pacientes que tienen el tratamiento con insulina. El resto no puede acceder. E incluso no pueden acceder a tener tiras reactivas para medirse la glucosa. Para mí me parece un disparate. En plan, a mí me da rabia no poder recetárselas porque ellos me las piden y les digo que se las tienen que comprar ellos en la farmacia porque no nos dejan recetarlas, no te niegan la receta. Entonces, me parece un poco triste que no tengan acceso a poderse medir la glucosa a diario y ver si las pautas de alimentación, ejercicio y tal están dando resultados. Claro, porque ¿cómo van a poder llevar un buen control o saber si lo están haciendo bien o si está surgiendo efecto las indicaciones que les podéis dar, ¿no? Las educadoras o enfermeras en diabetes si no lo pueden medir de ninguna forma, ¿no? Es una La, pelea continua lo que tienen muchas veces los pacientes con diabetes tipo 2. la verdad es que son los abandonados del sistema, los pacientes tipo 2, porque son los que menos recursos tienen a mano para controlar su glucemia. Sí, sobre todo en el inicio, porque una vez que están insulinizados con Rápida y con Basal, la Federación aprobó hace unos años el derecho al sensor. Pero Sí, aún así, bueno, vamos a intentar echarles un cable, ¿no? Y ayudarles desde el inicio, que es tan vital, porque además normalmente la diabetes tipo 2 en un inicio con una alimentación sana y con un ejercicio en la persona activa puede ralentizar muchísimo los efectos, ¿no? sí, sí, totalmente.
Además, tampoco se le ofrecen revisiones con los endocrinos a los que están No, insulinados. claro. Entonces, la verdad que son los abandonados del sistema. Fíjate que el otro día entrevisté a Sacareida, a Ana Trull, de Cataluña, que le fue diagnosticado diabetes tipo 2 cuando realmente tenía LADA, ¿no? Sí, Entonces, que esto también puede ocurrir muchas veces en los centros de salud. Dependiendo la edad, ya pues tampoco era una persona para nada mayor, pero ella era mayor de 30 años, ya directamente la metieron en el saco de diabetes tipo 2, ¿no? Se pasó 7 meses sin un tratamiento adecuado, que lo que necesitaba realmente era insulina. Esto en enfermería se estudia, quiero decir, ¿cuál ha sido tu reacción o cómo ha sido tu experiencia estudiando enfermería con respecto a la diabetes, a tu propia experiencia con diabetes? pues en la carrera de enfermería la verdad que no nos explican realmente lo que es vivir con diabetes, qué es la diabetes realmente. Se dan pinceladas en todas las asignaturas, pero no se estudia a fondo con la cantidad de personas con diabetes que hay hoy en día. Y, por ejemplo, en atención primaria se atiende a la mayoría de los pacientes son pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, en la carrera apenas se toca la patología como tal y el tratamiento. Se dan pinceladas, pero no se profundiza en él con la importancia que debería de darse, porque se menciona en todas las asignaturas como factor de riesgo, de complicaciones, pero no se profundiza ni en la educación ni en el tratamiento, con lo importante que debería de ser profundizar en ello. Entonces, yo he tenido que formarme por mi cuenta, haciendo cursos por mi cuenta para formarme como educadora en diabetes. Pues fíjate, o sea, cursos por tu cuenta para poder ejercer como educadora en diabetes, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, vamos a hacer aquí un llamamiento, por favor, de la importancia que tiene esta figura, ¿no? Y que la diabetes es una patología lo suficientemente compleja. eh, Sobre todo de entender, porque yo trabajando con mis compañeros médicos, pues les hablo de cómo es mi día a día y es que se quedan asombrados. Y además desconocen que a lo mejor podemos tener una alimentación totalmente variada, que no tenemos que restringir los carbohidratos. Se quedan alucinados, se piensan que no podemos comer azúcar y los profesionales sanitarios que deberían de tener unos conocimientos mínimos de la patología. Yo me quedo asombrada. No quiero criticar, pero yo creo que por no, pues es algo que lo vamos a compartir contigo el 100% de la comunidad azul. Quiero decir, nos hemos sentido muchas veces incomprendidos y entendemos que al final es una patología muy complicada, muy compleja, ¿no? Y que luego también cada persona tiene su propia diabetes, porque no todo el mundo tenemos la misma dosis de insulina, ¿no? Entonces, pero sí que nos llama la atención que a nivel sanitario creo que existe todavía un gran desconocimiento y que los que más podemos arrojar luz sobre esto somos precisamente los pacientes trabajando en conjunto con los sanitarios, pues para hacerles ver cómo es la realidad y poder mejorar. totalmente, totalmente. Además, Bueno, pues mis compañeros me lo agradecían que les explicase cómo es el día a día de la diabetes, porque no lo conocían. hombre, si me estás diciendo que en una carrera tan importante como la enfermería se dan ciertas pinceladas, pero sí que ni siquiera hoy en día, por ejemplo, se puede hablar de LADA, la diabetes LADA, que es tan importante, ¿no? Por Total. ejemplo, Es que eh, hay más tipos de diabetes, no solo la 1 o la 2. exacto, y que es muy importante saber qué tipo de diabetes para según qué tratamiento, ¿no? Claro, Aunque al final son todo diabetes, pero no son las mismas, ¿no? Entonces hay que tratarlas de una forma u otra. Bueno, exacto. pues esos pacientes del ambulatorio en el que trabajas tienen suerte, ¿eh? Porque tienen una persona empoderada, formada y con experiencia. Así que, por favor, si Blanca les dice que hagan ustedes ejercicio y que tomen nota de lo que comen, háganle caso, por favor, que tienen suerte. Muchas gracias. Blanca, vamos a centrarnos ahora más en ti. Te Mm, diagnosticaron diabetes con 2 añitos. Sí, Lógicamente, tus recuerdos pues no están ahí.
pero seguro que el de tus padres no se han borrado, esos recuerdos, esos momentos, y que en algún momento te lo han contado, te lo han Sí, narrado. sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo fue? Pues fue cuando tenía 2 años y nos pilló en plenas vacaciones familiares en la playa. Y bueno, pues empezaron a notar los síntomas del debut, que me encontraba muy cansada, estaba pálida, eh, orinaba más de 30 veces al día. Decían que, claro, me acababan de quitar el pañal y no sabían si relacionarlo con eso o no, que a lo mejor de la playa a la casa donde estábamos alojados no era capaz de ir andando. Entonces, mi abuela que estaba con nosotros dijo, a esta niña le está pasando algo, no es normal que orine tantas veces al día, que se encuentre tan cansada, que esté paliducha. Y dijo, vamos a llevarla al consultorio local que había en la playa donde estábamos. Y efectivamente me llevaron y ahí el médico me hizo una glucemia capilar y la tenía 300. Y les dijo a mis padres que corriendo se fueran al hospital porque me tenían que ingresar antes de que te llegaran a cetoacidosis. Y efectivamente mis padres, vaya, sin las maletas y sin nada, se tiraron directamente a la carretera. Porque claro, estábamos en una playa de Granada, pero no iban a irse al hospital de la playa, porque si yo esté ingresada una semana o más, pues directamente se fueron al hospital de la capital. Y bueno, dice mi madre que mi padre tardó menos de media hora en llegar al hospital, cuando normalmente se tarda una hora, pero claro, él quería llegar súper rápido. Y nada, me ingresaron allí en el hospital, el endocrino y la enfermera educadora en diabetes estaban de vacaciones, tuvieron que llamar al endocrino para que regresara a valorarme, ¿no? Y ponerme el tratamiento. Y estuve hospitalizada durante una semana en el hospital. Vaya susto, vaya vacaciones, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué ojo tu abuela? Sí, las abuelas nunca fallan. La abuela dijo, a esta niña le pasa algo, vamos a llevarla y el médico, tuvisteis mucha suerte, ¿no? Que enseguida ató cabos, ¿no? Dijo, bueno, esto es sintomatología, vamos a hacer una capilar. Fijar lo fácil que es diagnosticar, ¿no? A una niña, un niño, con un pinchazo. Es que aquí hemos tenido entrevistas en las que hay gente que es que parece que no son capaces de hacerlo eso, un capilar. Lo sencillo que fue y la buena actuación que tuvo ese médico para poder enviarte directamente a Granada y que te pudieran atender como tú necesitabas en ese momento y evitarte un diagnóstico todavía más traumático con una cetoacidosis, con entrar en coma, ¿no? Que es lo que suele ocurrir con esas edades, ¿no? Tan pequeñas. Yo no ingresé en la UCI, directamente me fui a la planta de pediatría. Claro, claro. Pero precisamente por esa actuación tan rápida Y la verdad es eh, que de ese de... médico y de tu padre que pegó al acelerador como si no hubiese un mañana, vamos. Pero también es normal del susto de decir, tu hija tiene una No, enfermedad y no, por ya lo... supuesto, por supuesto. No había nada más importante en ese momento. Eh, la endocrino entonces tuvo que volver de sus vacaciones, llegó a estar con tus padres Sí, me pautó el tratamiento y se volvió a ir de vacaciones. y claro, estuvisteis una semana en el hospital. Claro, imagínate sin enfermera educadora en diabetes, la formación que tendrían el resto de enfermeras en la planta de pediatría. Al fin y al cabo, podrían tener nociones de diabetes, pero no es como una persona que esté especializada en ello. Entonces, pues mis padres por su cuenta tuvieron que ponerse a estudiar un poco más a fondo la diabetes. En aquella época no había la tecnología de ahora, no había acceso a internet. Entonces tuvieron que comprarse libros sobre diabetes y empezar a estudiar a fondo qué consistía. Se hicieron ellos educadores en diabetes en un tiempo récord y por Totalmente. pura necesidad, porque claro, a la semana, después de estabilizarte y ponerte el tratamiento, os mandarían a casa, me imagino que os darían cita para un seguimiento posterior, Sí, sí. Al mes creo que... pero O el mes. sí. Pero claro, durante ese mes, aquí se ha hablado mucho, muchas veces del pánico que les entra a los papás y a las mamás cuando
vuelven a su casa con el niño con diabetes, ¿no? Porque claro, en el hospital se sienten como arropados, pero llega un momento en que tienen que volverse a casa. Y ahí es el momento de la verdad, ¿no? En el que tienes que empezar el camino. ¿Cómo fue para ellos? Pues la verdad que tengo la suerte de contar con unos padres con mucha fortaleza y fue duro y fue difícil aprender a manejar y descubrir cómo influyen tantos factores en el día a día, pero al final tuvieron la fortaleza de llevarlo bien y llevar bien el día a día de la diabetes y con una niña tan pequeña. Además, también tenían a mi hermano con 6 meses de edad. Entonces, se le juntó un poco el tener que cuidar de un bebé y tener que cuidarme a mí recién diagnosticada, pero la verdad que lo admiro de tener esa fortaleza de seguir hacia adelante y no rendirse. No, no, desde aquí, enhorabuena A a todos tus los padres, padres, al fin y al cabo, a todos los padres. por supuesto, pero enhorabuena y bueno, el caso es que el resultado aquí lo tenemos, ¿no? Una mujer empoderada, formada y con ganas e ilusión de ayudar ahora a otros pacientes. Eh, Blanca, claro, fue creciendo. Tú, para ti, la diabetes formaba parte de tu ADN total y absoluto, ¿no? Sí, Pero me imagino que en algún momento Blanca también sería consciente de que, bueno, pues que el resto de niños no tenía diabetes, ¿no? sí. ¿O cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo lo viviste? Sobre todo empecé a ser consciente cuando en las reuniones familiares, mis primos, a lo mejor, bueno, en las reuniones familiares cumpleaños, imagínate la cantidad de dulces que puede haber, tarta, patatas fritas, chuches. Entonces, era consciente de que yo a lo mejor no podía hincharme a comer como ellos. Y mi madre siempre estaba detrás mía: Blanca, ten cuidado con lo que comes, Blanca, esto no puedes comer, te tienes que poner insulina. Ahí fue cuando empecé a ser consciente de que tenía la diabetes y que tenía que ser responsable desde pequeñito. Ahí fue cuando ya empecé a ser más consciente de lo que tenía que convivir. Te dabas cuenta de que, bueno, pues que en los cumpleaños quizá podrías comer algo, pero tenías que ser consciente de cuánto y corregir con esa insulina rápida los posibles picos, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo también eras niña, tenías derecho a disfrutar igual que el resto, pero de una forma diferente, ¿no? De una forma tuneada, de alguna forma, ¿no? Padre decía, claro, como yo quería devorar, yo quería comerme todo lo que había. Y era difícil, que me lo explicaba, pero claro, era una niña. Al final veía que todos comían de todo y era difícil controlarme. Pero bueno, Y para más, todavía tú vas creciendo, te apuntas al colegio eh, y encontráis una barrera que no debería existir, un muro invisible que hoy en día existe, que hoy en día sigue ocurriendo, que es la discriminación a los niños y niñas por tener diabetes o cualquier otra patología, porque tú sufriste discriminación por tener diabetes a la hora de poder acudir a excursiones extraescolares. exacto. Cuando tenía 7 o 8 años se organizaron una actividad extraescolar de 3 días en una granja escuela, en el colegio. Y claro, el colegio le decía a mi madre que no tenían los medios para hacerse responsables de la patología. Entendible totalmente. En aquella época pues tampoco existía una figura de la enfermera escolar como existe ahora. Y mi madre les dijo, se ofreció a ella acompañarme durante el día y por las noches dormir en mi casa. Y no hacía falta que durmiera allí, pero sí poder participar en las actividades que se realizasen en el día a día. Y en el colegio le negaron esa posibilidad a mi madre. Decía que no le podía quitar la plaza a una profesora o profesor. Entonces, claro, mi madre, como luchadora que es por su hija, eh, intentó pelearlo y contactó con la Asociación de Diabéticos de mi ciudad
que en ese momento no tenían suficientes recursos porque estaban empezando, porque claro, mi madre les pidió si podían poner un profesional sanitario en esas actividades, si podían ofrecer esa ayuda. Y en ese momento pues no tenían los recursos y le ofrecieron contactar con el periódico de aquí, de mi ciudad, de Granada, para denunciar el hecho que estaba ocurriendo. Y así se hizo. Mi madre hizo una entrevista con el periódico contando lo que estaba pasando. Y a raíz de ahí, pues, el colegio, con el temor de que fuera más, ¿no?, la represalia, pues le dio la oportunidad de acudir a mi madre y acompañarme a la actividad extraescolar durante el día. Es increíble que alguien pueda negar el derecho de una niña a ser niña, a disfrutar de una actividad, más cuando existe una implicación total por parte de su familia, en este caso tu madre, Claro que mi madre que, no estaba diciendo que contratasen que a estaba eh, totalmente tía. comprometida a acudir contigo para estar pendiente de ti, que no estaba exigiendo en ningún momento ni una figura escolar, una enfermera, o que ellos tuviesen que aprender a utilizar, en este caso me imagino que todavía las jeringuillas, ¿no? Etcétera, ¿no? No, no, simplemente ir contigo, que al final es lo que acaban pasando en muchos casos, ¿no? Que son las madres o los padres los que acompañan a los niños con diabetes para que puedan ir a las excursiones, ¿no? O sea, es que me parece en un lugar en el colegio donde se habla de diversidad, se habla de inclusión, ¿no? Quizá hoy, o sea, hoy en día sabemos que sigue ocurriendo, ¿no? Sí, lo Que sigue. tantos años y con mucho más recursos, porque hoy en día existe la figura de la enfermera escolar, que siga existiendo ese tipo de discriminación, es muy fuerte. Existe la figura de la enfermera escolar, pero no en todos los centros, ni en Ni, todas las comunidades. ni todos los Eh, está allí presentes, pero sí claro, y puede a lo mejor acudir, por lo menos aquí en Andalucía, pues a ciertas actividades y estar presente, pero claro, no es en todos los sitios, en todos los colegios. tú, Blanca, como enfermera, ¿piensas que como la figura de la enfermera escolar, ya no hablamos de para tema de diabetes o acompañamiento, sino a nivel general, para educación sanitaria, para nutrición, eh, tendría que ser un pilar básico en los colegios? Sí, 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 totalmente. Además, la enfermera escolar se encarga de dar talleres sobre tabaco, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, o sea, todos los temas del ámbito de la salud que interesan que los pequeños, ¿no?, y los adolescentes vayan aprendiendo y sean conscientes de todos los riesgos que puede haber, ¿no?, y de qué es conveniente para la salud y qué no. Entonces, para mí sí que es una figura fundamental en los colegios. Desde luego. ¿Cómo vivía Blanca esas situaciones? ¿Tú te llegabas a enterar de lo que estaba ocurriendo o de alguna forma te intentaban, pues, como proteger, ¿no? Mi madre, Desde el... en el caso de la actividad esta extraescolar de la granja escuela, mi madre sí que me protegió, yo no me enteré de que eso estaba ocurriendo. Aunque bueno, es cierto que veía que mis compañeros se quedaban ahí a dormir y yo no, pero bueno, entendía que era por la diabetes, pero no me enteré todo lo que había pasado atrás. O sea, tú acabaste acudiendo a la actividad, te ibas a dormir a casa con tu madre y tú Sí, decías, bueno, me voy a casa a dormir porque como tengo diabetes, pues ya está, estoy aquí mejor, ya está. Pero no te llegaste a enterar de todo lo que había tenido que luchar tu madre para que tú pudieras ir a esta actividad. no, ya me enteré de más mayor, pero a esa edad no me enteré. Y según fuiste creciendo y, bueno, ascendiendo en el curso y tal, ¿tú te seguías encontrando con ciertas discriminaciones con compañeros, compañeras o incluso por parte del profesorado o no? En el día a día. La verdad es que no. He tenido mucha suerte después de esa mala experiencia, porque en el instituto todos los profesores estaban súper implicados conmigo.
si tenía una hiperglucemia o una hipoglucemia no tenías que avisarlo. Yo me podía tomar cualquier alimento y actuar, porque es verdad que estaba prohibido comer en las clases, pero a mí me permitían tomarme lo que fuese necesario o salir al baño en caso de hiperglucemia. O, por ejemplo, cuando teníamos las clases de educación física, si yo tenía que parar porque tenía una hipoglucemia o hiperglucemia, obviamente me dejaban. Y con respecto a mis compañeros, la verdad que he tenido mucha suerte porque todos mis amigos cercanos han estado siempre súper implicados y pendientes de mí y súper atentos por si ocurría cualquier incidente. Bueno, eso me alegra escucharlo, ¿no? Que por lo menos el entorno más cercano fuera normal. Ya no estamos pidiendo nada, simplemente normal, ¿no? Y con una mujer, con una niña que tiene encima una mochila adicional, bueno, pues pónselo fácil. Bastante tiene ya, ¿no? Y desde aquí sí que quiero hacer un seguimiento, o sea, un llamamiento, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en el tema de la inclusión. Tenemos que, ya no solamente en el tema de la diabetes, sino que todos tenemos nuestras mochilas, nuestras dolencias o dificultades y entre todos podemos ayudarnos, ¿no? Yo creo que sería importante. Pero bueno, me alegra que de alguna forma acabaras acudiendo a esa actividad Sí. y bueno, pues que tu madre fuera tan luchadora. Me alegro mucho. Desde aquí, hay un Sorianak que se nos quiera un felicidades en grande. Gracias. Bueno, yo no sé si todas estas experiencias desde pequeñita te hicieron acercarte de alguna forma al tema sanitario. Primero con la fisioterapia y luego con la enfermería. Cuéntanos este camino. Bueno, pues a ver, es verdad que yo cuando terminé selectividad no tenía claro qué estudiar. Sabía que quería dedicarme a la rama sanitaria porque siempre me ha gustado ayudar a los demás, me considero una persona muy empática y claro, no sabía cómo o sea, no sabía a qué rama sanitaria tirar. Me decanté primero por la fisioterapia porque me llamaba mucho la atención el mundo de las lesiones musculoesqueléticas, el ejercicio terapéutico y tal, pero ya te digo, a raíz de esa formación a la que tuve que acudir de nuevo al hospital a través del sensor, pues me di cuenta que también me llamaba mucha atención la rama de enfermería como educadora en diabetes y como yo siempre había vivido experiencias con las enfermeras, porque han sido las que mayoritariamente me han enseñado a manejar esta patología, pues me di cuenta que quizás yo quería enfocar mi futuro en ello, en esa vertiente. Y es por eso por lo que decidí estudiar enfermería. Sobre todo, la principal razón fue cómo es la influencia de las enfermeras educadoras en diabetes a lo largo de mi vida. Hombre, es que son como los ángeles de la guarda, ¿no? El endocrino es quizá la parte sanitaria, médica, más seria, más o sea, profesional en el sentido de datos, ¿no? Pero la parte humana de la formación y del apoyo en diabetes es la educadora en diabetes. Totalmente. Eso creo que lo tenemos todos claro y es que te entiende, ¿no? Porque como al final está todo el día con pacientes, se sale un poquito del estándar de los números, ¿no? Y de los dogmas y empatiza con nosotros, ¿no? Sí. Blanca. Además, yo he coincidido que algunas de las enfermeras educadoras en diabetes que he tenido o eran diabéticas también tipo 1 o sus hijos entonces conocían a fondo la enfermedad, que yo creo que eso también diferencia mucho a un profesional de otro, conocerla Sí. a fondo. Entonces, esa pasión y esa vocación, pues me la han transmitido a lo largo de todos los años, de todos estos años. Yo creo que muchas personas con diabetes, cuando nos encontramos de frente con un sanitario que tiene diabetes, respiramos hondo. Uf, este me va a entender. Sí, totalmente. Esa es la sensación que tienen tus pacientes contigo. Tú les dices bueno, quizá todos no, pero algunos sabrán que tienes diabetes. ¿Cuál es cuál es su reacción? Pues la verdad que les tranquilizo porque ven que puedo llevar una vida totalmente normal, o sea, así, que puedo Normal. como cualquier persona sin diabetes y que
estoy en un buen estado físico, que no tengo ninguna complicación. Entonces eso les tranquiliza mucho y les alegra mucho poder ver que desde los 2 años he tenido diabetes y he podido hacer una vida totalmente normal. Normal, entre comillas, normal, ¿eh? Porque luego empezamos a ver lo que es vivir con diabetes y decimos, bueno, muy normal no es, que diría Iñaki Lorente, ¿no? Esto muy normal no es, pero sí que podemos llevar la vida que nosotros queramos con mucho trabajo, mucha dedicación, lógicamente, planificando a tope, pero que merece la pena, por supuesto, merece mucho la pena. Sé que últimamente has tenido unos cambios que ahora mismo, bueno, me imagino que por la edad en la que debutaste empezarías con jeringuillas, luego pasarías a bolis y ahora llevas, si no me equivoco, un mes con bomba de insulina. Sí, justo hace un mes he cambiado de tratamiento y bueno, aquí estoy adaptándome todavía. ¿Cómo está siendo? Primero has tenido que esperar, si no recuerdo mal, 4 años para acceder a una bomba de insulina. Sí, porque según mi endocrino no era candidata a ella, porque siempre he tenido un buen control y una buena hemoglobina glicosilada, entonces no era candidato. Es verdad que a los 7 años el endocrino que me llevaba infantil sí que me propuso llevar la bomba de insulina, pero claro, la bomba de insulina que había en esa época no es la que había, la que hay, No, no, no. y entonces se echó para atrás. Y hasta ahora, hasta ahora no he podido tener la oportunidad de probar este tratamiento. ¿Cuáles han sido las principales diferencias que ha observado Blanca entre los bolis y la bomba de insulina? Pues la principal diferencia es el número de pinchazos en el día a día, que he pasado de una media de 6 a 8 pinchazos al día a un pinchazo cada 3 días. Y la verdad que lo agradezco bastante, porque es verdad que yo ya estaba, bueno, toda mi vida estaba acostumbrada a los pinchazos, pero ahora lo comentaba con el resto de pacientes que nos han puesto la bomba de diabetes y decíamos los primeros días, es que me siento menos diabético, ya no me tengo que pinchar. Es una sensación rara. El no tener Claro. que por el bolígrafo antes de la comida todavía se me hace raro. Eso es, antes de las comidas, al levantarte o al acostarte, dependiendo de la basal, y luego las correcciones, ¿no? Durante el resto del día. Eso ahora con la bomba es ella la que lo va gestionando según, me imagino, los hidratos de carbono que tú le has ido poniendo y también la basal que tú le has ido indicando, ¿no? Sí, se programa una basal. Se puede programar por tramos, si hay momentos del día en el que los requerimientos de insulina aumentan, pues se puede programar que la basal en ese tramo horario sea mayor. Y además la bomba bueno, en mi caso, en mi bomba de insulina, tiene un algoritmo de control que en función del nivel de glucemia que reciba del sensor, pues si predice que me va a subir la glucemia, aumenta esa basal. Si predice que voy a tener una hipoglucemia, la reduce. Y la verdad que me está frenando muchas hipos e hipers. Y en O cuanto sea, a los bolos ¿mm? de ácido, pues sí que hay que meter manualmente los gramos de hidratos de carbono, que muchas veces la gente reacia al cambio de bolígrafo a la bomba por el hecho de tener que contar las raciones de hidratos de carbono, pero a mí no me supone, no me pesa porque yo ya las contaba previamente. Entonces, para mí, la verdad que en ese sentido está siendo una maravilla el no tener que pincharme en cada comida o en las correcciones o ajustar la basal por unidades y no por tramo. La verdad que la bomba te permite poder ser más, poder afinar más. Bueno, pues me alegro mucho de que por ahora esté siendo positivo. Además, me imagino que tendrás que cambiar eh, cada 3 días lo que es la cánula, ¿no? Se cambia cada 3 días, sí. Es verdad que tengo que reconocer que los primeros cambios cuestan, porque te pones nervioso, tienes que volver a recordar cómo se hace y no es fácil. Pero una vez que lo aprendes,
se hace de manera automática. Bueno, y el sensor, me imagino que habrá esto de seguridad, porque ya sabemos que los sensores no son 100% casi fiables muchas veces, ¿no? Que puede haber una diferencia entre el capilar y la glucosa del sensor. Me imagino que habrá un esto de seguridad, ¿no? Como tal, no. O sea, no hay. Vale. Yo llevo ahora mismo Descon G7 y en el mes que llevo con él ya he tenido incidencias con 3 sensores. Uno de ellos tenía unas diferencias brutales de 50 más o menos con respecto a capilar y me lo cambié porque decía que la bomba está tomando decisiones que no van acordes con la glucemia que tengo. Me tocó uno nuevo. Cuando me puse el nuevo, me pilló un capilar, sangró y también unas diferencias brutales con capilar. Y el último fue que se me desconectaba, porque estos sensores se pueden desconectar durante 3 horas y claro, la bomba 3 horas sin recibir glucemia, ¿cómo toma decisiones? Entonces también me lo tuve que cambiar. Es verdad que con los sensores no estoy muy contenta porque en un mes tantas incidencias no me hace gracia. Con Freestyle yo nunca me había pasado tantas incidencias en un corto periodo de tiempo. Sí que había tenido sensores con grandes diferencias capilares, pero no era lo habitual. Bueno, pues eso sí que es importante remitirlo al laboratorio, ¿no? Hacérselo saber, porque estamos hablando de salud. Aquí no estamos hablando de una, pues un vaquero que lo tienes que devolver porque te queda un poco peor de lo que pensabas o la talla no es. Estamos Totalmente. hablando de salud, ¿no? O sea, creo que es fundamental. La bomba toma decisiones en base a las glucemias que recibe del sensor, entonces si no son correctos, te puede llevar a una hipo grave o hiper. Sí. Sí, sí, totalmente. Vamos, en eso. Yo ya te he comentado, Blanca, que además aquí quería hacerse este debate, ¿no? Que a mí me ha pasado, bueno, pues que yo llevo más de 30 años con diabetes, estoy bien controlada, mis hemoglobinas son siempre con 6 90 y algo en rango, excepto algún día, pues que lógicamente no, con la semana premenstrual tampoco, porque eso es imposible. Pero bueno, bien. Y sin embargo, pues en mi última consulta me ofrecieron la posibilidad porque yo me quejaba del sensor, no por mal control, sino porque yo me quejaba del sensor, que había muchas diferencias. En mi caso, el Free, en el último año, muchísimas diferencias, quería cambio de sensor. Y me dijeron que si quería cambio de sensor tenía que ser con bomba. Bueno, pues yo bomba no quiero. ¿Por qué? Porque no. Y ya está, porque no quiero, ¿no? Entonces, estoy Totalmente. muy bien, me siento cómoda y aparte sé que a nivel de montaña, que a mí me gusta tanto la montaña, la bomba puede generar algún tema de problemas, ¿no? Entonces, yo pensando también a nivel práctico. Sin embargo, me he encontrado pues con lo que te he comentado antes, ¿no? Con esa negativa de que si no te pones una bomba, no te cambiamos el sensor. Entonces, me parece un poco absurdo, ¿no? Porque no le pillo el sentido, no le veo el sentido si yo te estoy pidiendo una mejora porque me dices, o sea, no lo entiendo, no entiendo, no sabemos cuál es la respuesta correcta a esto. Además, si algo, la tecnología no te está funcionando bien, estás poniendo en peligro tu salud, porque realmente es que la estás poniendo en peligro con unos valores que no concuerdan con lo que realmente tienes. No entiendo por qué se te niega ese derecho de cambiar de tratamiento, en este caso de sensor. Pues porque en todas las comunidades no están subvencionados los mismos, la misma tecnología. Incluso dentro de la propia comunidad y dentro de la propia provincia y dentro de los propios hospitales de cada provincia hay un convenio diferente, ¿no? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y al final se sobreponen esas cosas por encima de muchas veces el bienestar o la salud del paciente, ¿no? Pues que al final los subsana, como es en mi caso, pues comprándome tiras de glucosa o pidiendo más tiras para poder comprobar en capilar antes de tomar una decisión, ¿no? Es muy injusto, la verdad. Pues por eso queremos hacer este llamamiento, ¿no? Que las personas no tengan que esperar 4 años para conseguir
una tecnología que sabemos que a muchas personas les ayuda y que les viene muy bien y que es totalmente normal que quieran tener acceso a ello, pero también, bueno, pues a las personas que pidan otra serie de tecnologías que lo puedan necesitar y que les pueda venir bien, ¿por qué? O sea, realmente, habiendo acceso a tanto tipo de tecnología, podríamos que tener que ser libres a la hora de elegirlo. Claro, pero ahí entran en juego los recursos económicos, el dinero que quieran destinar, la falta de profesionales especializados en ello. Porque, por ejemplo, en mi caso, en mi hospital, solo hay una enfermera la que lleva todo el tema de las bombas. Claro, entonces la lista de espera es grandísima, porque ella es la única encargada de realizar las formaciones. Y aparte Claro, los recursos. porque me imagino, Blanca, que a ti te habrán tenido que dar una formación durante un tiempo determinado antes de darte la bomba. Sí, durante 2 meses he estado recibiendo Claro. formación, 4 sesiones previas a la bomba y luego otra después de la bomba para ver cómo ha ido todo. Claro, porque no es ponerte la bomba y ya está, es saber cómo utilizarla, interpretarla para que tú puedas ser totalmente autosuficiente y que eso sea una ayuda, no Además, todo lo contrario. hay que tener una formación específica y la voluntad de querer aprender. Hombre, Si, claro, si un paciente que no se implique, no va a mejorar su control con la bomba. Entonces, perder dinero, derrochar el dinero, porque no va a mejorar. totalmente de acuerdo. Sí, tiene que haber implicación por las dos partes, una formación adecuada y el paciente tiene que ser consciente y adulto de que le están dando una oportunidad, en este caso, para poder mejorar y que la tiene que aprovechar. Que luego no se ve capaz o cree que no le aporta, bueno, pues también puede dar esa opción a otra persona, ¿no? Eso Claro, también creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Que yo tengo claro que los recursos son finitos y no infinitos y que saber utilizarlos, ¿no? sí, así es. No, no, totalmente. Bueno, por ahora veo que te estás adaptando a este nuevo tratamiento, pese a esos problemas con los sensores, que espero que tomen nota y lo corrijan por nuestra salud. Me ha encantado escuchar toda tu historia. Yo no sé si hay alguna cosa más que tú quieras añadir, que quieras comentar, algún mensaje. Pues, a ver, ahora mismo estoy en blanco. Eh, Bueno, bueno, has abierto un perfil de Instagram, ¿no? Cuéntanos. en marzo, creo que fue, a marzo-abril, me abrí un perfil en Instagram para visibilizar el día a día, aportar mi granito de arena y también para realizar divulgación científica sobre la diabetes. ¿Mm? Eh, yo no era una persona que nunca pensaba que iba a subir vídeos en Instagram hablando y contando mi experiencia, pero bueno, ahí estoy. Yo soy una persona muy vergonzosa y la gente se sorprende, no se esperaba Sí, que yo no. a realizar ese tipo de contenido. Y la verdad que estoy muy contenta porque gracias a las redes sociales también he conocido a personas maravillosas y he hecho amigos con diabetes que me entienden, ¿no? Porque a veces me siento incomprendida cuando hablo con familiares o amigos porque no llegan a entender realmente lo que. No. Mm, Entonces, a las redes sociales conozco a personas con las que hablar y decir, pues mira, me está pasando esto y qué rabia me da, pero es que me comprenden. No me comprenden al nivel que mi familia o mis amigos, pero ellos sí. Entonces, la verdad que estoy muy agradecida de haber dado este paso y haber conocido a gente maravillosa. Qué bien sienta hablar con alguien que te entiende, pero a la primera, que te la pilla así, al vuelo. Sí, sí, sí. Además que esto nos entendemos nosotros, los que lo vivimos. Los que hablan nuestra misma jerga, ¿eh? O cuando suena el sensor y saben perfectamente la cara que estamos poniendo y la cifra casi que está Esa es saliendo. sí, sí, así es. No, es muy importante compartir. Claro que nuestros familiares y amigos están dispuestos a ayudarnos y a hacer todo lo que pueden, pero lógicamente no sienten lo mismo que sentimos nosotros porque, bueno, pues sentirán otras cosas, lógicamente, ¿no?
pero no sienten lo que es una hipoglucemia, no sienten la rabia de tener una cifra alta cuando has hecho todo perfecto, no porque te has tomado un pastel ese día, no, sino porque lo has hecho todo perfecto y dices, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, sienta muy bien hablar con otra persona que sabes que te va a entender, que no te va a juzgar ni mucho menos y que te va a entender, ¿no? Y bueno, pues al final, para eso tienen que ser las redes sociales, para ayudarnos, para entendernos y para apoyarnos entre nosotros. Yo creo que ese es el pilar fundamental. Blanca, ¿cómo puede acceder la gente o cómo puede contactar contigo? Pues mandándome un mensaje directo, así de simple. Así ¿A pueden. qué cuenta? Dinos la cuenta de Instagram. Blanca y la diabetes. Ese es mi Vale, Instagram. perfecto. Lo vamos a poner al final del vídeo para que la gente lo tenga más claro y pueda contactar contigo. ¿Alguna frase final o algún mensaje final que nos quieras dar? Pues que la diabetes no nos tiene que limitar como personas, que se puede hacer de todo, se puede llevar una vida como cualquier persona sin diabetes, aunque tengamos que hacer un sobreesfuerzo por controlar nuestra glucemia. Y quien lo vive sabe lo que el peso de la mochila de la diabetes, pero al fin y al cabo no nos priva de poder hacer todo lo que queramos, y eso es lo fundamental. Y es importante también tener una buena educación en diabetes para llevar un buen control. Yo me he dado cuenta que es fundamental. Si no fuera por ello, no llevaría, o sea, yo misma no tendría un buen control a diario. Entonces creo que es fundamental la figura de la enfermera educadora en diabetes, y son nuestros ángeles de la guardia. Bueno, pues aquí lo dejamos dicho. Creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo con ese mensaje. Blanca, yo darte la enhorabuena por tu capacidad de lucha, ¿no? Para formarte. Sé que tienes que tener mucha lucha interna también, teniendo diabetes desde tan pequeña, pero que has sabido, te ha forjado el carácter para perseguir los sueños que tú querías y enfocar la vida como tú querías. Y estar fenomenal, sin ninguna complicación, gracias a esa tenacidad. Entonces, y ese es el mensaje que siempre doy a los padres y a las madres con niños con diabetes, ¿no? Vamos a darle la vuelta, vamos a aprovechar esa tenacidad y esa fuerza que se les ha impuesto para que la enfoquen en otros aspectos de la vida y les pueda ayudar. Porque al final la Sí. educación y el empoderamiento nos hace libres, A totalmente. Vivir con diabetes personalmente me ha hecho ser una persona mucho más responsable, y ha hecho que me cuide mi salud mucho más, que seguramente si no tuviera diabetes no cuidaría mi alimentación como la cuido, no realizaría deporte, y seguro que tendría hábitos tóxicos. Pero creo que la diabetes me ha hecho ser consciente de que tengo que cuidar mi salud al completo, y, y si no me cuido yo, nadie lo va a hacer. Así es. Nos pueden echar un cable, nos pueden dar unas pautas, pero nosotros mismos tenemos que ser conscientes y responsables de nuestra propia salud. Totalmente de acuerdo, Blanca. Yo darte las gracias por aceptar esta invitación a este espacio, aquí en Cuéntame tu historia, en el canal de YouTube Susana Lagún, y a todos los demás. Os invito a suscribiros al canal totalmente de forma gratuita, a compartir este vídeo para que los demás escuchen esta historia que merece ser contada. Y, por supuesto, ahora que se acercan fechas pues, de Reyes Magos, de Papá Noel, de Lechero, por otras zonas, pues si queréis hacer un regalo especial, tenemos 111 historias de personas con diabetes y Los sueños no tienen cima. El primero es autobiográfico y cuento todas las vivencias en montaña con diabetes, y el segundo son 111 historias de personas con diabetes noveladas como cuentos. Si lo queréis, en libros.com o en susanalagun@gmail.com. Cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I
I was